¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estoy presentándoles ahora el segundo video, ya directamente lo que corresponde al GenShocks, para un poco ya meternos en este tema e ir discutiendo cómo va a ser el proyecto, qué partes va a tener el proyecto, qué va a consistir, qué es lo que van a tener que hacer ustedes en el laboratorio y que sobre todo tenemos que conversar con el doctor del águila para aclarar las cosas, ¿no? Recuerden que tenemos que tener bien claros los objetivos del proyecto. Entonces primero hay que revisar la bibliografía, que siempre es la primera etapa de todo trabajo, ¿no? Entonces, la idea es hablar un poco de talla baja y de mutaciones en GenShocks, ¿no? Correlacionar las dos cosas. Recordemos primero de que el tema de talla baja pues, es un tema bastante complejo, que no involucra un solo gen, involucra muchísimos genes. Nosotros vamos a hablar en este proyecto solamente uno. Entonces, dentro de las cosas que están involucradas, obviamente está la nutrición, las vías endocrinas, ¿okay? También hay mecanismos intracelulares, entre otros más, que van a favorecer el elongamiento de los huesos en la época adecuada, ¿no? En la niñez. Entonces, la vía que nosotros estudiamos primero en el laboratorio, bueno, no la vía, sino parte de esa vía fue el receptor hormona de crecimiento, por ejemplo, el proyecto que tuvimos, que corresponde a la vía endocrina. Esta vía endocrina, la principal, que es para el crecimiento longitudinal, es la vía de hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? En el cual nosotros sabemos que empieza pues el hipotálamo, que se envía una señal a la glándula pituitaria y esta genera hormona de crecimiento que va directamente o al hígado u a otros tejidos como puede ser el músculo y el hueso, y finalmente se va a promover el factor de crecimiento insulínico. Este de acá ya va a ir a otros tejidos y va a estimular crecimiento celular, proliferación, inhibición de la apoptosis, entre otros, ¿no? Y se ha visto que cuando existen anormalidades en esta señalización, va a haber un decaimiento de la mineralización del hueso, no va a haber una adecuada diferenciación de los osteoblastos, y va a haber un incremento de la apoptosis de estas células del hueso. Esto es lo que es la principal vía que regula el crecimiento longitudinal. Ahora, una vía no endocrina, una forma no endocrina de regular el crecimiento es la expresión del GenShocks, que está involucrado en el elongamiento del hueso, ¿no? En el elongamiento del hueso. Ahora, este GenShocks vamos a estudiar un poco desde el punto de vista genético. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado, como usted vi que ya lo habían discutido ustedes, en la región distal de los cromosomas sexuales, tanto el X como el Y. Esta región se llama par. Ambos cromosomas tienen dos tipos de par, el par 1 y el par 2. ¿Qué significa par? Acá se los he dejado. Significa región pseudoautosómica. Recordemos que la información genética que está en el cromosoma X no es la misma que en el Y. Son informaciones distintas, ¿verdad? Sin embargo, va a ser sí igual en estas regiones denominadas par. Por eso se denomina pseudoautosómica, porque estos cromosomas X y Y no son autosómicos, pero estas regiones se comportan como si fueran autosómicos, ¿no? Por eso se denomina pseudoautosómicos. Y es ahí donde va a encontrarse una gran cantidad de genes, como están viendo aquí, incluido nuestro GenShocks. Entonces nuestro GenShock va a estar en esa región. Es por eso que así nuestro GenShocks está en los cromosomas sexuales, no se va a comportar como un gen sexual, sino como un gen autosómico, ¿no? Se va a heredar como si fuera un gen autosómico y no uno sexual. Este GenShocks fue primera vez descubierto estudiando pacientes con síndrome de Turner. Recordemos que en el síndrome de Turner la mujer solamente tiene un cromosoma X. Le falta el otro cromosoma, que puede ser el X o puede ser el Y, no sabemos cuál se ha perdido, ¿no? Pero solo tiene un cromosoma X. Y obviamente, si consideramos esta figura que estamos viendo acá, solamente tendría este de aquí, este cromosoma X. Acá no tendría este Y u otro X, ¿no? Eso está implicando que, recordemos que nosotros somos diploides, de cada gen tenemos dos alelos. Si el síndrome de Turner solamente tiene un cromosoma X, y considerando que este gen se comporta como autosómico, tendríamos que ya no hay dos alelos del GenShock, solamente uno, ¿no? Y esto es lo que le va a llevar la talla baja que vamos a explicar después. La prevalencia de estas mutaciones del GenShock en individuos con talla baja es de 1 a 40 o 1 en 50 casos. Y algo bien interesante es que nosotros sabemos que, por ejemplo, en las mujeres, que son XX, existe una inactivación de uno de los cromosomas X. ¿Recuerdan de eso?
Bueno, las regiones pseudoautosómicas escapan de esa inactivación. De manera que así hay inactivación de uno de los cromosomas X, ambos alelos del gen SHOX, uno en cada cromosoma, van a seguir activos, ¿no? Entonces, otra vez, por eso se denomina región pseudoautosómica. Acá les hago un dibujito bien interesante en el cual se muestra primero un ratón, el mayor, el más grande, que tiene sus dos alelos del gen SHOX activos. ¿Okay? Tenemos uno en el centro donde existe una heterozigosidad, es decir, un alelo está activo y el otro está silenciado o alterado. Está acá como SHOX2 porque el ratón no tiene el SHOX solo, tiene un gen que es similar que se llama SHOX2. Y este ratón más pequeñito tiene los dos alelos del gen SHOX silenciados, ¿no? Entonces se puede ver cómo cuando nosotros alteramos la expresión del gen SHOX, estamos alterando también el crecimiento longitudinal del organismo. La segunda parte tiene que ver ya directamente con el objetivo de esta presentación, que era evaluar qué mutaciones hay acá, ¿no? Cuáles son las características genéticas y qué mutaciones hay, para saber luego qué vamos a evaluar. Lo primero, el gen. El gen del gen SHOX tiene 7 exones. Del 1 al 5, el sexto se llama 6A y el séptimo se llama 6B. ¿Por qué les pusieron 6A, 6B y no 6 y 7? Porque se dieron cuenta que cuando este gen hacía la transcripción y generaba sus RNA mensajeros, generaba dos tipos de transcritos. El primero llamado SHOX-A y el segundo SHOX-B. El SHOX-A tiene el exón 6A y no el 6B. Y el SHOX-B tiene el exón 6B y no el 6A, ¿no? Y eran mutuamente excluyentes, o tenía el uno o tenía el otro, por eso se le pusieron 6A y 6B, ¿no? Y además la literatura indica que es el primero, el SHOX-A, el que va a ejercer esa función de crecimiento del hueso, y no el segundo. El segundo estaría más relacionado a un tema de regulación del gen, ¿no? Que no vamos a tocar en esta presentación, tal vez más adelante. Lo otro que cuando ya estos RNA mensajeros se traduzcan en una proteína, van a generar una proteína que tiene dominios. El dominio más importante es el dominio Omebox. Es el dominio que va a unirse con el ADN. El gen SHOX es un factor de transcripción. Si ustedes recuerdan, los factores de transcripción que hacen, se unen al ADN activando, favoreciendo la transcripción de otros genes. ¿Recuerdan eso? Una cosa que vimos en biología molecular. Fue eso, ¿no? Y este gen SHOX va a hacer esa función de unirse al ADN para activar otros genes mediante este dominio Omebox. ¿Okay? Entonces ese dominio es muy importante. Este dominio lo tienen ambos transcritos. ¿Okay? Y existe otro dominio que se llama OAR, que es un dominio de transactivación. ¿Qué quiere decir eso? Mediante este dominio el gen SHOX va a tener contacto con otras proteínas. Y ese dominio solamente lo tiene el primer transcrito. Perfecto. Eso es la estructura genética del gen SHOX. Ahora vayamos a ver, ¿qué sucede con el gen SHOX cuando hay un paciente con talla baja? Estoy poniendo acá dos ejemplos. La primera es el síndrome de Léri-Weill. Este síndrome está caracterizado por talla baja y también está caracterizado por displasias en el hueso. ¿Okay? Y vemos que para esta enfermedad en específico existe una prevalencia entre el 60 al 100% de mutaciones del gen SHOX. Es decir, que si tenemos un paciente con este síndrome, existe un 60 a 100% de probabilidad de que el gen SHOX esté alterado, ¿no? No ocurre lo mismo con talla baja idiopática. La talla baja idiopática, como sabemos, hay talla baja, no se conoce el motivo, pero en talla baja idiopática, a diferencia del primer síndrome, no existe una displasia en el hueso evidente, o no existe o no es tan severo, ¿no? Y además, la prevalencia de mutaciones en el gen SHOX es bien bajita, es de 2.4%, con un rango entre 1 a 22% dependiendo del estudio que consultemos, ¿no? Entonces, esto va a ser un primer problema para nosotros, porque recordemos que la idea era comenzar con talla baja idiopática, debido a que es el banco de datos que tenemos en el laboratorio, ¿no? Pero solamente el 2.4% va a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos en el laboratorio algo de 74 muestras, ¿no?
Entonces, más o menos esperaríamos que un paciente de esos 74 más o menos, sea positivo. Tal vez podríamos empezar con esto de que tenemos en el laboratorio, pero luego ir para otros síndromes que están involucrados en GenShock. El GenShock está involucrado en varios tipos de síndromes que involucran talla baja, no solamente aquí en la talla baja idiopática, ¿no? Ahora, de este 2.4% en talla baja idiopática, consideremos ahora este como el total, más del 80% de casos existe una lesión completa o parcial del GenShock. De lesión, ojo, esta es la principal alteración genética que vamos a encontrar en GenShock, la de lesión. Y el restante, menos del 20%, corresponden a mutaciones intragénicas, como son mutaciones puntuales, etcétera, que vamos a pasar a ver ahora. Entonces, antes de eso, vamos a aclarar dos conceptos que ustedes van a encontrar cuando revisen la bibliografía del GenShock, que son dosis génica y haploinsuficiencia del GenShock. ¿Okay? Veamos, ¿qué ocurre normalmente? Vamos a poner el caso de un varón, ¿okay? X y Y. Los dos alelos del GenShock que están acá en la región par 1, están funcionales. ¿Qué ocurre cuando están funcionales? Tenemos que los cromosomas están bien, no ha habido lesión cromosómica, los alelos, uno en el cromosoma X y otro en el Y, en el caso de que sea varón, del GenShock están funcionales, y como están funcionales, cuando haya transcripción y traducción, se van a producir las proteínas de cada uno de los alelos, y la función proteica del GenShock va a estar al 100%. En este caso, como los dos alelos están funcionales y están presentes en el cromosoma, decimos que la dosis génica está completa, porque están los dos alelos presentes. Y decimos además que no hay haploinsuficiencia porque los dos alelos están funcionales. Ahora, veamos el caso de un alelo alterado. Supongamos ahora el mismo caso, okay, están los dos alelos, pero vamos a suponer ahora que uno de ellos está alterado por una delesión, que hemos dicho es la principal alteración genética en el GenShock. Entonces, está delesionado, no hay el alelo, en este caso el cromosoma X, solo como ejemplo, y por lo tanto, el producto proteico de este alelo tampoco va a estar. Decimos entonces que la función proteica está al 50%. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay una dosis génica reducida. Es exactamente al 50%. ¿Por qué decimos que hay una dosis génica reducida? Porque la dosis génica normal es que haya dos alelos, pero ahora ya no hay uno, ya que se delesionó. Entonces la dosis génica está a la mitad. Si se entiende eso, pues, ¿qué es dosis génica? ¿No? Debería haber dos en este caso y ahora solamente hay uno. En otros tipos de alteraciones puede ser que aumente la dosis génica, ¿no? En el caso de duplicación del gen, que no es el caso. Y además, ¿qué tenemos? Tenemos de que debido a la delesión, ¿okay?, el alelo está disfuncional. Y como está disfuncional, ¿okay?, la función proteica ha disminuido al 50%. Como la función proteica ha disminuido debido a una alteración genética en uno de los alelos, decimos que hay haploinsuficiencia. Entonces, relacionamos haploinsuficiencia cuando hay una pérdida de la función, ¿okay?, y hablamos de dosis génica cuando físicamente ese alelo no se encuentra en el genoma. Y vamos al caso de síndrome de Turner, que es el caso más conocido, ¿no? En este caso de síndrome de Turner sabemos de que es 45X0, ¿no? Tienes solamente un cromosoma X y falta o el X o el Y, ¿no? No sabemos cuál se ha perdido. Obviamente todas son mujeres porque tenemos el cromosoma X, entonces van a ser mujeres. Perfecto, entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? En estos pacientes no existen dos alelos del GenShock, solamente existe uno, el del cromosoma X presente. Entonces, como se exprese y genere proteínas, la función proteica también va a estar al 50%. ¿Qué decimos aquí? ¿Existe disminución de la dosis génica? Sí, porque solamente hay uno de los alelos. ¿Existe haploinsuficiencia? También, ¿no? Porque no hay una disminución de la función proteica. Entonces, en el síndrome de Turner existe haploinsuficiencia del GenShock. Vamos a evaluar ahora las mutaciones propiamente. Habíamos dicho que las deleciones son la principal alteración genética del GenShock, pero hablamos de deleciones grandes. Ahora, ¿cómo ocurren estas deleciones? Vamos a ver aquí. Lo que tenemos aquí es una imagen que está representando la parte terminal del cromosoma o X o Y de la región par, para ser específicos. Acá estaría el telómero, dice 0, aquí empieza el cromosoma, y hacia esta dirección, hacia la derecha, nos dirigimos hacia el centrómero. ¿Okay? Acá tenemos el GenShock,
Vean que acá hay un dibujito pequeño donde indica pues los exones, como habíamos visto en una imagen anterior. Y esta es una región que está a la izquierda del Henshawks, fuera del Henshawks, y acá a la derecha del Henshawks. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Un tipo de lesión que ocurre y está muy reportado en estos pacientes, sucede así. Una lesión distal o una lesión terminal. ¿Qué quiere decir eso? Toda esta región de aquí, que está acá en gris, se delesiona. Es decir, se pierde la parte distal del cromosoma X o el Y. En este caso de la región par 1, entonces. Se pierde ese extremo y esta pérdida alcanza al Henshawks, perdiéndose o todo el Henshawks o parte del Henshawks. ¿Ok? En este caso entonces vamos a tener también una haploinsuficiencia y también una disminución de la dosis génica, ¿verdad? Perfecto, entonces si no hay Henshawks, pues no hay función del Henshawks en este cromosoma. La otra es que hay una lesión interna en la región par. Todo es la región par. Vean ustedes aquí. En este ejemplo que he puesto acá, se ha lesionado esta región gris. Dense cuenta ustedes que esta región de la región par, en esta región no está el Henshawks. Es decir, a pesar de la lesión que está en esta región, el Henshawks sigue en el cromosoma. Pero ¿qué sucede? Ven ustedes con estas flechitas, ¿okay? Hay unas asteriscos rojos. Estas regiones de asteriscos rojos son elementos reguladores del Henshawks. Ustedes recordarán el término enhancer y silencer que explicamos en clase también. ¿Qué era un enhancer? Era una región del ADN que favorecía la expresión en este caso del Henshawks, ¿no? Y que era un silencer, era una región del ADN que inhibía la expresión de ese gen. En este caso, estos que están con asterisco rojo son secuencias de ADN que a pesar que no están dentro del gen, favorecen la expresión del Henshawks. Entonces, si existe una lesión en la cual se pierde esta región o parte de esta región, vamos a tener que a pesar de que nuestro Henshawks no se ha alterado, igual se va a alterar la expresión génica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos ya a establecer nuestro protocolo de cómo vamos a evaluar el Henshawks, no solamente vamos a evaluar los exones del Henshawks, también tenemos que evaluar esta región reguladora, porque es una de las alteraciones más frecuentes en estos pacientes, ¿no? Entonces hay que evaluarlo. Y en este caso, ¿cómo sería? En el que solamente se pierde aquí. ¿Hay una disminución de la dosis génica para el Henshawks? No, porque el alelo no se ha perdido, está ahí. Pues no hay, porque estamos hablando de dosis génica, físicamente ahí se encuentra. ¿Hay una haploinsuficiencia? Sí, eso sí, porque se está perdiendo función del Henshawks, ¿no? Perfecto, entonces de lesiones del Henshawks o en par 1, por eso les ponía acá, ¿no? En la región pseudotosómica. Los otros tipos de mutaciones que pueden haber en el Henshawks, que son menos del 20% de los casos, de los positivos, son las mutaciones puntuales y también de lesiones o inserciones, pero pequeñitas, no grandes, sino muy pequeñas. Ustedes me pidieron hacer un repaso de esto, entonces rápidamente, vean acá, en caso de cómo es una mutación puntual. Recordando que una mutación puntual es el cambio de una base por otra, ¿no? Por ejemplo, acá hay una citosina. Este es el codón TTC, corresponde a lisina, y en una mutación puede cambiar de citosina a timina, ¿no? Y esto es una mutación puntual. Ahora, estas mutaciones puntuales pueden dividirse en tres: silenciosas, sin sentido o con sentido erróneo. ¿Ok? Sin sentido o no sense, y el missense con sentido erróneo vamos a llamarlo simplemente no sense y missense. ¿Cómo es esto? En este caso, tenemos el codón TTC que genera lisina. Si ocurre una mutación a este nivel, en la citosina que cambia a timina, este es un nuevo codón. Ya no es TTC, ahora es TTT. Pero si miramos nuestro código genético, y sabemos que el código genético es degenerado, este codón genera el mismo aminoácido. Entonces, ¿ha habido un cambio genético? Sí, ha habido un cambio genético. ¿Hay alteración en la proteína? No la va a haber, porque el aminoácido es el mismo. Entonces, a este tipo de mutación se le llama mutación silenciosa. Vamos a lo otro. Vamos a empezar con mutación missense o con sentido erróneo. ¿En qué consiste? En este caso, la mutación puntual sí te va a cambiar el tipo de aminoácido. Te cambia el aminoácido. En este caso era una lisina
Y en estos dos casos que están viendo ustedes acá hay una arginina y una treonina. Entonces, hablamos de una mutación missense cuando la mutación te cambia el aminoácido, así nada más. Ahora, si queremos ser más específicos, puede ser conservativa o no conservativa. ¿Cuándo es conservativa? Vean ustedes aquí. La lisina, que es la original, tiene como grupo, como cadena lateral del aminoácido, un grupo amino que genera una carga positiva. ¿Cierto? Entonces tiene la propiedad de carga positiva. Esta mutación missense es conservativa porque a pesar que te cambió el aminoácido, y a pesar de ser otro aminoácido, ese nuevo aminoácido también tiene una carga positiva. Entonces la propiedad en este nivel no va a cambiar, porque las dos están dando una carga positiva. Y eso cambia poco la propiedad de la proteína. ¿Cuándo es no conservativa? Cuando además de haberte cambiado el aminoácido, también te cambia la propiedad. Vean ustedes, aquí no hay carga positiva. Tenemos un grupo metilo que es apolar y tenemos un grupo OH que tiene carga negativa. Entonces es lo contrario, ¿no? Aquí sí hablamos de que existe algo no conservativo, no se conserva la propiedad del aminoácido. Eso es missense. ¿Y cuándo es no sense o sin sentido? Se habla de no sense cuando el cambio en la mutación te genera un codón stop prematuro, ¿no? Porque ahí no debería haber un codón stop, debería haber una lisina, pero hubo la mutación y ahora hay un codón stop. Eso se llama no sense. Lo otro que habría que repasar es de lesiones e inserciones, pero pequeñas. Habíamos hablado que las principales son las lesiones pero grandes, ¿no? Que ya las explicamos. Ahora tenemos las pequeñas. Entonces vean ustedes cómo es esto. Tenemos así, esta es una secuencia wild type. Tenemos los codones, por ejemplo, AAA para lisina, AGU para serina, CCA para prolina y así en adelante. ¿Ok? Tenemos eso. Ahora, tenemos una delesión pequeñita. Vamos a delecionar, vean ustedes, esta adenina que está aquí. Vamos a quitarla. ¿Ok? La quitamos y ¿qué acontece? Acontece lo siguiente. Como ya no está esta adenina, ahora ya no existe el codón AGU. Ahora vamos a tener que leer el codón GUC. Estas tres juntas. Lo ven aquí, estas tres juntas, GUC. Este GUC ya no te va a generar una serina como debería ser normalmente, sino es un nuevo codón. Por lo tanto, el aminoácido ahora es valina. Y además no solamente cambió este aminoácido, sino que como ya se leyó este GUC hasta este punto, el nuevo codón empieza en este punto. Ya no sería CCA, prolina que debería ser, sino ahora es CAU. Ya que lo tenemos, CAU. Y este ya no es prolina, sino es histidina. Entonces, vean ustedes que este tipo de lesiones te está cambiando todo lo que se llama marco de lectura. ¿Okay? ¿Qué es un marco de lectura? Es lo que teníamos acá primerito. Estos tres codones se leen primero, luego se leen estos tres siguientes, luego se leen, entonces hay un orden, hay un marco de lectura. Cuando ocurre este tipo de lesiones pequeñas, pasa eso, pasa un cambio en el marco de lectura, se genera un nuevo marco de lectura. Y lo más probable es que como estás cambiando completamente en la secuencia aminoácidica, también estás cambiando completamente la propiedad de la proteína y seguramente será disfuncional, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando hay una inserción, ¿no? En este caso, vean acá, se ha insertado esta adenina y corre también el marco de lectura de la misma forma que con una deleción. Ahora, esto ocurre siempre y cuando las deleciones no sean múltiplos de 3. Porque si ustedes, hay una, por ejemplo, aquí, una delesión de este de aquí. Delecionamos ya no solamente la adenina, sino delecionen todos los tres, el AGU. Al delecionar los tres, no cambian el marco de lectura. Solamente están delecionando estos tres. Ya no va a haber serina. Pero luego de la lisina habrá igual prolina, serina, leucina. Entonces, no hay un cambio en el marco de lectura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las deleciones que son es cuando hay una pérdida de material genético, en este caso de bases. Una inserción es cuando se gana material genético. ¿Cuándo se genera marco de lectura? Cuando esas deleciones e inserciones generan una ganancia o pérdida de bases en un número que sea distinto al múltiplo de 3. ¿Ok? Perfecto. En inglés, marco de lectura se denomina frameshift. ¿Ok? Frameshift. Ahora lo vamos a ver también en una imagen, en esta imagen. Vimos de lesiones en el gen SHOX. Ahora, ¿qué pasa con las mutaciones intragénicas en el gen SHOX? Acá están las mutaciones que acabamos de definir. Missense, no-sense, frameshift, que es un cambio de marco de lectura. De lesiones e inserciones, pero las pequeñitas.
¿okay? Las que no te generan flecha. Y tenemos acá los exones, exón 1 del gen SHOX, exón 2, exón 3, 4, 5, 6b y 6a. Y tenemos aquí la frecuencia de mutaciones que existen por color según el tipo de mutación, ¿no? Por ejemplo, esta que es azul serían todas las micenas. Vean ustedes que el exón 3 es el exón más afectado de mutaciones. Así que en nuestro proyecto sería bueno empezar por el análisis del exón 3 del gen SHOX, ¿no? Porque es el que más frecuentemente sufre mutaciones en estos pacientes. Y además tenemos el dato de que la mutación más frecuente es el micenas, ¿no? Luego tenemos los siguientes que siguen en frecuencia son el exón 2 y el exón 4, ¿no? Ahora, el exón 3 y el exón 4 son muy importantes porque les había hablado del dominio homeobox, ¿no? Que era el que reconocía el ADN y favorecía la transcripción de otros genes. Ese dominio homeobox va a ser codificado por estos dos exones. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y una afección a nivel de esos exones pues va a inhibir su función como en el dominio homeobox. Entonces, estos son los tipos de mutaciones que se encuentran en el gen SHOX y mayormente en el exón 3, 4 y el 2. Para finalizar esta presentación, voy a hablar un poco del test genético y la utilidad clínica. No voy a hablar de los tipos de test genéticos que se hacen, eso los voy a hablar en un video posterior. Es decir, en un video posterior que voy a armar después voy a hablar de qué tipo de pruebas se deben hacer. Ustedes conocen que hay secuenciamiento, que hay una PCR como que la rosa, tal vez se debe hacer una PCR con acrilamida, etc. ¿Qué tipos de técnicas se utilizan para evaluar este tipo de mutaciones? Eso lo vamos a ver después. Acá solamente vamos a hacer un pincelazo de para qué se hace el test genético. Entonces, lo primero, y tal vez lo más importante, ¿no? ¿A quiénes se le debe realizar el test genético para el gen SHOX? ¿Quiénes son aquellos pacientes que decimos, oye, a este paciente hay que hacerle el gen SHOX, ¿no? Entonces, en el año 2007, Rappol y colaboradores propusieron una tablita muy interesante y le llamaron el Rappol Score, o Score de Rappol. ¿Qué es esto? Pusieron así varios criterios que tienen estos pacientes con talla baja. Y dijeron así, por ejemplo, ¿no? El radio entre la longitud del brazo y la altura del paciente, esta, si es menor a 96.5%, entonces hay un score de 2 puntos, ¿no? Así también, por ejemplo aquí, el radio entre la altura sentado y parado también debe ser mayor a 55.5% y así tendría un score de 2 puntos. Y así por delante. Existen varios criterios aquí. En total, cada tipo de característica tiene su score. Bien, 2 puntos. Y el índice de masa corporal tiene el score más alto, de 4, bueno, uno de los más altos de 4 puntos, etc. Al final, estos puntajes se suman y hay un total de 24. ¿Qué dice Rappol? ¿Qué propone Rappol? Rappol propone lo siguiente. Si nosotros medimos estos criterios en el paciente, en uno de los pacientes, y obtiene un score mayor a 4 o 7, para resumir, mayor a 4, ¿ok? Entonces, a este paciente se le recomienda el test genético del gen SHOX. ¿Ok? Perfecto, entonces ya tenemos un filtro. ¿A quiénes se le debe hacer el gen SHOX? ¿No? Y esto de aquí nos tiene que ver pues, el doctor del área, ¿no? Él tiene todos estos datos. Seguramente lo ha medido, debe tenerlo allí en nuestra clínica y hay que conversar con él respecto. Ahora, este score está dentro de un algoritmo. Vean ustedes acá. En este caso, vamos a ver talla baja idiopática, que es las muestras que nosotros tenemos en el laboratorio y con las que vamos a empezar los proyectos. Entonces tenemos definición de talla baja idiopática, la tenemos acá, cuando hay menos de 2 divisiones estándar por la edad y sexo y del sujeto, ¿okay? Descartando algunas patologías como están aquí, ¿no? Como son displasia ósea, malnutrición, etc. Porque recordemos que hablamos de idiopático, no se encuentra una causa a esto. Entonces, tenemos definición de talla baja idiopática. Cuando sospechamos de presuficiencia en el gen SHOX, ya sabemos que es insuficiencia. Cuando tenemos estos de aquí, por ejemplo, tenemos signos de displasia ósea en progenitores, es decir, en los padres, o tenemos otras alteraciones, afección moderada de la talla, ¿okay? Etc. ¿Y cómo medimos esto? Lo vemos acá. Este es el score que acabamos de ver hace un rato. Estudiar si la puntuación en el paciente del score de Rappol es mayor a 4 o 7. Para resumir, mayor a 4. Entonces, si esto se cumple, se le hace el estudio del gen SHOX. Si hay estudio molecular positivo, si lo detectamos, se recomienda hacer estudios familiares para poder hacer un pedigree y con eso hacer posteriormente análisis de riesgo.
Y si hay un estudio molecular negativo, no descarta al 100% que haya insuficiencia de gen shocks, porque hasta ahora no hay ningún test genético que cubra al 100% de las mutaciones de gen shocks. Entonces, por eso no se descarta. Y se considera otros diagnósticos. Listo. Ahora, considerando este score de Rapport y este algoritmo que acabamos de ver, tenemos lo siguiente. En el año 2013, Walters y colaboradores hicieron un estudio del score de Rapport, que está aquí, que habíamos dicho que tiene que ser mayor a 4, y de otras medidas, algunas incluidas en el score de Rapport, como es el primero. ¿Qué hizo? Él estudió 449 pacientes y determinó cuál era la sensibilidad, especificidad y otros aspectos de esas pruebas. ¿Qué encontró? Encontró que el score de Rapport tiene una sensibilidad de 73%, una especificidad de 64%, ¿okay? Un valor predictivo positivo de 9 y un valor predictivo negativo de 98%. ¿Okay? Esto de acá, este score de Rapport lo comparó con las demás y encontró, por ejemplo, que en el primer caso el radio entre la longitud del brazo y la altura es de 73%, igual que el score de Rapport, pero la especificidad es mayor, 86%, comparada con un Rapport que es 64%. ¿No? Entonces tenemos que existen otros marcadores que aparenten ser más específicos que el score de Rapport, ¿no? Es como una propuesta, en caso no se pudiera medir todo lo que pide Rapport, solamente con el primero ya tenemos un buen marcador de si debería ir o no a un test genético para el gen shocks. Finalmente, lo que ya sabemos, relación del gen shock con el tratamiento con hormona de crecimiento, ¿no? Había estado revisando un poco este tema, donde es que existe esta relación entre alteraciones del gen shocks y respuesta al tratamiento. ¿Qué ocurre? Esto es un poco más histórico. Sucede que ustedes saben, el gen shocks se descubre como causa de talla baja en personas con síndrome de Turner, ¿no? Que ya hemos visto que les falta un cromosoma X, ¿no? Entonces, en estos pacientes con síndrome de Turner se descubre que ellos tienen talla baja porque les falta un alelo del gen shocks. Eso por un lado. Por el otro, esos pacientes habían sido tratados con hormona de crecimiento y habían visto que respondían muy bien. Entonces dijeron, oigan, miren, en los pacientes con Turner, su problema de por qué no crecen es porque tienen aplosuficiencia de gen shocks y ellos responden bien a la hormona de crecimiento. Eso podría querer decir que otros pacientes que no son Turner pero que tienen problemas en el gen shocks también responderían a la hormona de crecimiento. Que es más o menos la relación que se hace. Entonces, hay estudios, hay varios, ¿no? Y aquí les estoy presentando uno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá que ellos compararon cómo evolucionan los pacientes con síndrome de Turner a la hormona de crecimiento comparados con pacientes que no tienen síndrome de Turner pero que tienen alteraciones en el gen shocks. Entonces veamos. En el primer caso tenemos la línea que ustedes vean con cuadrados negros, corresponden a pacientes con deficiencia del gen shocks, con haploinsuficiencia del gen shocks, ¿okay? Y aquella línea que vean ustedes con círculos abiertos, blancos, corresponden a pacientes con Turner, que son estas dos líneas de aquí. Esos pacientes inician de tratamiento con hormona de crecimiento y vean la evolución en años es muy similar en ambos grupos, ¿okay? Tenemos aquí una tercera línea que es el control, donde son pacientes que también tienen deficiencia del gen shocks, pero que en estos primeros 2 años no recibieron un buen tratamiento. Lo recibieron recién aquí, al segundo año. Y vean que su evolución se iguala al grupo que fue tratado desde el primer momento, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente los pacientes que tienen alteraciones en el gen shocks estarían respondiendo bien a la hormona de crecimiento. Más datos al respecto. Tenemos acá la velocidad de crecimiento medida por el Z-score, que es una forma de medir el crecimiento. Y vean ustedes que la evolución de ambos grupos es igual, tanto sea Turner como sea no Turner, pero con deficiencia de gen shocks. Podría ser, por ejemplo, uno de talla baja hepática. Y la altura, okay, también es Z-score, al fin, cómo evoluciona la altura en los años con el tratamiento. Y vean ustedes que las líneas de ambos grupos, tanto de Turner como de shocks, son muy similares, ¿no? Entonces es por eso de que se dice de que un paciente que tiene alteración de gen shocks, es decir, una haploinsuficiencia en el gen shocks, respondería bien al tratamiento con hormona de crecimiento. Bien chicos, eso sería todo.
Repasen bien lo que hemos discutido ahora en el video, déjenme comentarios para ir viéndolo y repasen sobre todo esta tablita de aquí, esto de aquí. Esto es muy importante. Repasen esto, ¿ok? Incluido el score acá de Rapport. Y con esto, vayan con estas dudas, que yo no las voy a poder resolver mucho porque esto es más clínica, vayan con el doctor del águila y discútanlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio de inclusión en este proyecto? ¿Qué pacientes se les va a hacer? ¿Se va a utilizar el código Rapport? ¿Solamente se va a utilizar uno de los marcadores? Etcétera, ¿no? Y yo voy preparando un video respecto a las técnicas que se van a hacer para poder detectar mutaciones. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.